Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes también para todos los hermanos que están conectados a través de la web, también escuchando y participando de estos servicios. Como dice nuestro ministro, se extiende esta aula a través de el Internet. Es una aula virtual. El impulso y la esencia de la bondad es el título de este mensaje. Hoy en día vivimos en un mundo mecanizado, acelerado, donde la mayoría de las personas están preocupadas por ellas mismas. Pero a pesar de esto, las personas siguen buscando el toque humano, alguien que les muestre interés por sus problemas. Están buscando a alguien que sinceramente se interese por ellos y por sus necesidades. En otras palabras, buscan a alguien que les pueda demostrar bondad. ¿Y qué es bondad? De acuerdo a varios escritos revisados en Internet, la bondad es aquella inclinación natural a hacer el bien. Es dulzura y amabilidad de carácter. Es mostrar consideración e interés personal por otros. Lo interesante es que podemos encontrar para la palabra bondad 15 sinónimos que nos permiten esclarecer si nosotros estamos trabajando en este campo. Los sinónimos son los siguientes: afabilidad, amabilidad, benevolencia, benignidad, cordialidad, docilidad, dulzura, generosidad, magnanimidad, mansedumbre, sensibilidad, suavidad, ternura, tolerancia, apacibilidad. ¿Logramos o hemos podido identificarnos con alguno de estos 15 sinónimos de bondad? Ahora, lo más sorprendente, que solo encontramos para bondad solo un antónimo, y esta es maldad. Ahora puede que vivir en el mundo de hoy no nos resulte sencillo, pero por otro lado es cierto que la Biblia dice que la bondad es un componente del fruto del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué es tan difícil expresar bondad? ¿Nos consideramos personas bondadosas? ¿Podemos cultivar la bondad en este mundo hostil? El Eterno es un Dios de bondad y Él espera que nosotros tengamos la capacidad de ser bondadosos, tal como nos dice en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Realmente la bondad es algo que Dios nos pide que desarrollemos. Por favor, lo invito a pasar allá, al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, versículo 8. Nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta escritura queda más clara al leerla en la traducción del lenguaje actual, que nos dice: pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Debido a que estamos hechos a la imagen de Dios, tenemos la capacidad de reflejar sus cualidades. Por lo tanto, no es extraño que Dios espere que seamos bondadosos. Como leímos en el libro de Miqueas, nosotros, como siervos de Dios, debemos amar la bondad.
La bondad debe formar parte de la indumentaria de todo verdadero cristiano. La bondad se relaciona con otras cualidades que produce el Espíritu de Dios. Fíjense que se enumera después de la paciencia y la benignidad. Por lo tanto, podríamos decir que el que cultiva la bondad lo demuestra teniendo gran paciencia, incluso con quienes no son amables. Por otro lado, la bondad también guarda relación con la benignidad, ya que con frecuencia se evidencia en actos útiles a favor de otros. La bondad es la esencia de la grandeza y de la vida cristiana. Es el modo en que un cristiano que se asemeja a Cristo trata a los demás. Jesús, nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, fue la personificación de la bondad y de la compasión. Él curó al enfermo, dedicó gran parte de su tiempo a ministrar individualmente y colectivamente. Trató caritativamente a la mujer samaritana, a la que muchos despreciaban. Mandó a sus discípulos que dejaran a los niños acercarse a él. Fue bondadoso con los que habían pecado, condenando solo el pecado y no al pecador. Y su mayor acto de bondad, por supuesto, reside en su sacrificio expiatorio por el cual nos liberó de la muerte segura. Ahora, ¿por qué debemos ser bondadosos? La bondad es particularmente importante en la vida nuestra como cristianos verdaderos, ya que constituye una prueba de que el Espíritu Santo de Dios está actuando en nosotros. Además, cuando manifestamos verdadera bondad, imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Y es esta una cualidad indispensable para quienes desean ser parte del reino de Dios. Por consiguiente, debemos amar la bondad y aprender a mostrarla. Pregunta: ¿de qué manera práctica podemos ser bondadosos en nuestra vida diaria como cristianos? Les indicaré 5 ideas de cómo, cuándo y dónde podemos practicar la virtud de la bondad. Primero, aceptando, queriendo y ayudando a las personas inseguras, tímidas o con baja autoestima. Segundo, alegrándonos de los éxitos y los logros de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, como si fueran propios y felicitándolos con calor y sinceridad. Tercero, amando, queriendo y respetando a nuestro prójimo como a uno mismo, aunque sea diferente en color, raza, religión, educación o ideales. Cuarto, compartiendo las penas de nuestro prójimo, ayudándole y aliviándole con buenas obras y consejos cuando más lo necesite. Quinto y último, dando ejemplos de bondad, amor y benevolencia en todas las actividades de nuestra vida cotidiana, con las palabras y con las obras, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad en general y, por supuesto, en el pueblo de Dios. Hermanos, la bondad nos llena del conocimiento de su maravilloso camino y nos hace dispuestos a compartir ese camino con otros, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 14. Los invito a pasar allá. Romanos capítulo 15, versículo 14. Nos dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. La bondad de Dios impulsa a brindarnos toda cosa buena, para que la disfrutemos tanto en lo físico como en lo espiritual.
¿Y saben por qué? Muy simple. Porque Él, nuestro Creador, nos ama. La bondad de Dios, resumida, abarca todo un camino de vida que continuará para siempre. Al contrario de los caminos de este mundo, que muy pronto se acabarán para siempre. En la vida de cada uno de nosotros, la bondad de Dios, que solamente podemos expresar mediante el poder del Espíritu Santo en nosotros, nos impulsará a querer seguir el camino de Dios basado en su ley. Nos impulsará a querer ayudar a los demás y a aprender a vivir de acuerdo con ese camino. También a querer apoyar la obra de Dios que está advirtiendo al mundo sobre las consecuencias de escoger el camino de vida errado. La bondad de Dios también nos impulsará a dar a otros, compartir con otros, hacer más agradable la vida para los demás, perdonar a quienes nos hayan ofendido, tener compasión de los menos afortunados, sentir gratitud por todas las bendiciones que Dios nos ha dado y ser un deslumbrante ejemplo de todos los frutos del Espíritu Santo de Dios. Para concluir, como mencioné en alguna parte al comienzo de este mensaje, la bondad debe formar parte de nuestra indumentaria como verdaderos cristianos que somos. ¿Y cómo hacemos para que la bondad forme parte de nuestra indumentaria? El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, del versículo 12 al 17, nos indica lo que debemos hacer para que la bondad forme parte de nuestra indumentaria. Leeré las palabras del apóstol Pablo en traducción del lenguaje actual, ya que se entiende de una forma mejor, y dice de esta forma el apóstol Pablo, partiendo por el versículo 12. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes, amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Versículo 13. Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Versículo 14. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. 15. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. 16. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y denle gracias a Dios, el Padre, por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Esta es la indumentaria que debemos llevar como cristianos. Este es el impulso y la esencia de la bondad. La bondad es una cualidad tan amplia que abarca todo aspecto de la vida. Por ello, debemos hacerla parte de nuestra personalidad cristiana, convertida en una costumbre. Queridos hermanos, pidámosle en oración a Dios que manifieste su bondad por medio de nosotros. Es evidente que nuestro Creador se alegra cuando le pedimos en lo más profundo de nuestro ser que deseamos ser llenos de su infinita bondad. Muy buenas tardes y sigamos disfrutando de este hermoso día sábado.